Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este buque de maquillaje para que lo hagan como regalo o para venta. No olvides suscribirte y darle like. Los materiales que vamos a necesitar son papel china, papel seda, algunos palitos ya sea de madera o de plástico y el material que vas a utilizar. En este caso yo voy a usar maquillaje. Igual necesitas Durex, cartulina, algún papel que sea rígido. Lo primero que vamos a hacer es sacar de su empaque todo nuestro maquillaje, pues para que se vea más vistoso y que se vea como si fueran más productos. Los vamos a empezar a pegar en el palito y en la cajita. Y les voy enseñando cómo se puede ir viendo. Con cuidado vamos a poner el Durex de un extremo a otro. Traten de pegarlo lo más pegadito posible al palito para que no se les vaya a mover. Y de ahí nos seguimos con el producto. Traten de usar un Durex que sea lo más transparente posible, pues para que no se vaya a notar. De todas maneras lo vamos a tratar de ocultar con el papel chino. Lo que hice aquí es ponerlo atravesado como en diagonal, pues para que se vea un poquito mejor. Y aquí empezamos a poner a nuestro gusto todo el material, todos nuestros productos. Puede ser uno en un popotito, en los palitos. Yo puse algunas cosas afuera de su cajita y pues ahorita vamos a empezar a organizarlo y todo va a ser dependiendo de tus gustos o cómo se vea más llenito y mejor. Lo siguiente va a ser formar como una V hasta abajo y empezar a pegarlo con cinta masking tape, que es un poquito más fuerte y resistente. Aquí tú vas a empezar a mover dependiendo de tus gustos, de cómo a ti te gusta. Yo en este caso hasta cambié el palito por uno más largo porque todo iba a quedar como en el mismo nivel y se iba a ver muy amontonado y no iba a tener una nivelación bonita. Aquí van a tomar su papel china, yo lo recorté en tercios. Van a poner un palito en medio para formar como una especie de flor. Y para amarrarlo por abajo van a empezar a torcerlo. Entonces les va a dar una forma como de un pétalo, una forma bonita. Traten de no arrugarlo demasiado, pues para que se vea lo lindo de esto. Traten también de estirar muy bien todo el papelito, que no se vean muchos dobleces si es que lo hicieron al momento de recortarlo. Cuando ya tenemos varios es el momento de empezar a arreglarlo. Vamos a formar como un tipo de abanico abajo para que se vaya rellenando, para que después el buquet se empiece a formar. También podemos ir viendo los espacios a rellenar con ese mismo papelito o puede ser ya hasta el final. Eso ya depende de ti. Aquí vamos a tomar nuestra cartulina o las hojas gruesas y vamos a tratar de encontrarlas y abajo vamos a empezar a doblar como un acordeoncito, primero en medio y luego hacia afuera y luego otra vez hacia en medio, para que tome esa forma de ramo. Ahí con mucha paciencia para que no se les vaya a romper. Yo prefiero que se vea así como con más dobleces a que se vea un simple conito.
Ya que tengas la forma, lo vas a amarrar con masking tape. El masking tape te va a ayudar a que no se nos vaya a deshacer a comparación del Durex, que es más delgadito. Y no te preocupes si se te llegó a romper un poquito o se vaya a ver el Durex, porque lo vamos a ocultar con nuestro listón de yute. Ahora, para que se vea más vistosa la parte inferior, voy a hacer como unos tipo acordeones para rellenar la parte de abajo y se vea tanto más largo como armónico. Aquí yo tomé los rectángulos más larguitos que salieron de mi papel china. Después de poner ya tu Durex, pues va a empezar a tomar forma de ese ramito pues más vistoso. Aquí es donde va a entrar nuestro hilo de yute y vamos a empezar a enredarlo por donde pasamos el Durex y la cinta. Lo que vamos a hacer es que no se note esa cinta y lo vamos a amarrar. Aquí yo le metí un extra reutilizando una cajita de fases que tenía y la abrí. Ahí yo empecé a hacer una forma de tarjetita para después poner un mensajito. Ahí pues ya depende de ti, de tu gusto, de cómo lo veas. Aquí yo tengo dos perforadoras con un hoyito grande y utilicé el que tiene el hoyito más chiquito pues para que se vea más lindo. Y pones la frase que tú quieras. Ese lo vas a amarrar en tu hilo de yute para que terminemos este ramito. Este es un segundo ramito que hice, solo puse cinta doble cara, aquí no usé ningún palito y lo arreglé exactamente igual. Espero que les apoye y les haya gustado. No olvides suscribirte, los quiero mucho, bye bye.